los concesionarios castañeros de 80, 70, 90 años que algunos tienen, es difícil desprenderse de su concesión, ¿no? Y también dicen, yo le voy a dar a mi hijo mi castañal, no lo va a hacer igual, lo va a descuidar, porque mi hijo no quiere asumir, ¿no? Tampoco me acompaña, algunos sí me acompañan. De repente, si yo no hubiera logrado complementar mi educación familiar con la educación, no hubiera de repente visto esto, ¿no? Esas necesidades. ¿Para qué estudiar o estar acá o en la chacra si yo ganar menos? Se metí a la minería porque ganaba más. Y es un hijo de un agricultor y socio de la cooperativa. Mejor estudio, mejor la chacra. Dice que no quiere estar en la chacra porque se quema el sol. ¿Ves? Estudia pero no estás en el sol. O sea, no sé, no tiene sentido. Para mí Pero esto es para ayudarte, le dices. sí, pero es una parte. Hola estimados amigos, bienvenidos al programa de hoy. Hoy día el tema es el relevo generacional. De hecho, en las actividades de agricultura, castaña, en donde se tenga que dar el relevo generacional, con invitados de hecho de diferentes organizaciones y asociaciones, todos ellos relevo generacional, sus padres vinculados a la actividad productiva. Nos encontramos en este caso con Jaxeri Vela de RONAP. Ella es parte del equipo técnico de RONAP. También es un relevo generacional. Su abuelo y su papá son castañeros. También nos encontramos con Juan Carlos Grifa, que es presidente de la Federación de Castañeros. Él también es relevo generacional. Su papá ha sido un concesionario castañero en la zona de Alerta. También nos encontramos con Johan Junior Guamán, que es parte de la cooperativa Agrobosques y que también es relevo generacional. Su papá es un socio de la cooperativa. Ahora, de hecho, hablar sobre relevo generacional es un tema, digamos, complicado en el sentido de que es difícil el paso del concesionario titular a que el hijo tome la gestión administrativa de trabajo y tome la posición del papá. Por un tema de que lo hemos visto nosotros en este caso, el papá aún, por más que tenga 60 o 70 años, es dueño de la concesión, es dueño de su gestión y no quiere dejar el paso al hijo. Y otro tema de que el hijo tampoco quiere asumir la responsabilidad frente a una gestión no solo productiva, sino también la gestión administrativa de la concesión o del título agrícola. Entonces, eso complica en el sector porque, si bien es cierto, la castaña tiene muchos años de actividad y tenemos más de 50 años y tenemos concesionarios castañeros de 60, 70, 80 años, varios de ellos con algunos problemas de derrame cerebral o algunas otras deficiencias y enfermedades, pero aún todavía no se ha dado el paso en todos estos al relevo generacional. Entonces, eso complica un poco en cuanto a la misma actividad de conservación de los bosques, a la misma actividad productiva, y estamos hoy día justamente con varios, con tres de los que hacen relevo generacional justamente para poder debatir el tema y proponer de repente cómo podría ser este paso, qué acciones deberíamos tomar y cómo quedarían los concesionarios titulares, depende de su momento, y cómo podríamos enfrentar lo que se viene hacia el futuro, no solamente como gestión del bosque, sino también como un tema de invasión, tala ilegal, agricultura migratoria, problemas que nos afectan. Entonces, pero a este caso, más importante aún, sumar que muchos de los hijos que hacen relevo generacional son técnicos. Y de hecho, eso nos conlleva una responsabilidad en el sentido de que ese conocimiento técnico nos sirva como para darle solución a los problemas que hoy día enfrentamos. Entonces, ¿cómo ven ustedes, digamos, en sus asociaciones y en los lugares que representan el vínculo, el paso del relevo generacional desde los hijos hacia los concesionarios? Jaxeri. Bueno, como mencionaste, yo soy parte de RONAP. Yo ingresé en RONAP cuando tenía 22 años aproximadamente. Ingresé con la idea de poder ayudar a mi abuelo en ese tiempo, ¿no? Él era socio de RONAP y veía que tenía ciertas dificultades al momento de ir a tramitar un documento ante la gerencia forestal. Y así fue de repente involucrándome más en el tema y es ahí donde llego a RONAP, ¿no?
Y pues en RONAP, de hecho, y bueno, la mayoría de los concesionarios tienen una edad muy avanzada que de repente les limita poder hacer estas prácticas de movilizarse hacia otros sectores. Es decir, por ejemplo, la gerencia forestal del Tahuamano está en Iberia. Entonces los trámites son muy engorrosos y de alguna u otra manera desgastan e involucran mucha energía. Y entre otras actividades que el concesionario como tal tiene que cumplirlas, ¿no? Y ahí, bueno, yo de alguna u otra manera me vi involucrada, más por la motivación de poder ayudar a mi abuelo. Y en ese tiempo pues se da la propuesta de formar un equipo técnico en RONAP, ¿no? Entonces formé parte del equipo técnico en RONAP. Y es ahí donde pues comenzó toda esta experiencia, ¿no? de poder ir de repente poniendo a los jóvenes adelante de las actividades más técnicas en base a las necesidades de cada concesionario, ¿no? ¿Crees que te sirve, digamos, haber estudiado en la universidad, haber adquirido el conocimiento técnico como para hacer este relevo? ¿O podría hacerlo también otro hijo que necesariamente no tenga que haber estudiado o haber adquirido algún conocimiento técnico universitario, técnico? Creo que la educación, más que la educación de colegio, de universidad, creo que la educación se complementa con la educación de casa, ¿no? Con la educación familiar. Es decir, de repente, si yo no hubiera logrado complementar mi educación familiar con la educación ya educativa, no hubiera de repente visto esto, ¿no? Esas necesidades de primera instancia en mi abuelo y después lo posterior a otras personas más, a otros concesionarios más, y enfatizar con ellos, ¿no? Las necesidades que tenían, en las carencias de alguna otra manera técnicas también que les hacía falta, ¿no? Y pues brindar el soporte a ello, creo que la parte técnica es fundamental, ¿no? ¿Cómo llegas a la federación, Juan Carlos, como presidente y cómo ves la importancia de esa parte de ser hijo, digamos, de castañero, pero también a la vez ver lo que decía Jack Seri del tema de empatizar, de ver a tu papá y a tu familia trabajando castaña? Bueno, Miguel, la forma en que estoy en la federación, pues esto no estaba en la agenda de mi vida, ¿no? Y creo que para nadie a veces la vida te pone donde debe ponerte muchas veces y donde estás a veces hay que demostrar. Bueno, yo siempre manifiesto que a las personas que conozco o los que me conocen, siempre yo dediqué mi tiempo a la vida pública, ¿no? Fui alcalde de mi distrito, 3 periodos y un periodo alcalde delegado de Alerta, del centro poblado de donde soy. Y siempre estaba al lado de mis padres con la castaña, ¿no? En las épocas de vacaciones iba al centro castañero a agenciarme con unas barricas de castaña para poder pagar los estudios, ¿no? Y ahora nos involucramos en el tema de que mi papá fallece, ¿no? Y ya pues teníamos que hacer el cambio, quién va a administrar la concesión, ¿no? Entonces, entre toda la familia responsabilizaron a mi persona. Y creo que ahí yo siempre digo, yo soy la segunda generación, pero eso no quitó el enraizamiento desde un principio, ¿no? Y creo que ahora asumí la Asociación de Castañeros también de Alerta como presidente, ¿no? Que agremia más de 40 castañeros en esta asociación, donde me eligieron, ellos me propusieron y eligieron como presidente, ¿no? Como candidato primero a la presidencia y veíamos ahí, creo que Miguel, tú estabas ahí en esa reunión de paso, viste la situación en que estaba, nadie quería asumir por el mismo hecho que tú dices, castañeros ya de 50, 70, 80 años, y no había quien quiera asumir este reto, ¿no? Porque no es fácil asumir una responsabilidad de conducir a personas, en este caso a los castañeros, concesionarios castañeros. Y la iniciativa tuya, que en primera instancia yo desistí, ¿no? Pero la iniciativa tuya en que hay que asumir estos retos porque hay mucho que hacer por los castañeros. Y eso fue, ¿no? Y es cierto, ahora estamos en esto. Y la oportunidad que nos da la vida de poder ayudar a muchos concesionarios castañeros que están todavía, ¿no? Y muchos también están dejando de existir, ¿no? Como tú dices, es un problema serio de dejarle al hijo, ¿no? Porque se ha empoderado tanto el concesionario porque le costó,
le costó esa concesión, ¿no? Desde muchos años, y cómo también ellos se hicieron dueños y firmaron un contrato por 40 años, ¿no? Entonces, difícil, me imagino, ellos le cogen cariño, le cogen amor a su bosque, a su castaña, que propiamente le da calidad de vida o les da vida propia a los concesionarios. Muchos de los hijos, pues, si realmente hemos estudiado la secundaria, la universidad, ¿no? Estudios superiores, nos dio ese bosque, esa castaña, ¿no? Sí. Si bien es cierto, antes mi padre era chiringuero, de ahí pasó a ser castañero, ¿no? Y nosotros somos parte de esa generación que hoy vivimos, pues, la realidad, ¿no? A la posición en que hoy ocupas, digamos, como presidente de la federación, ¿qué tan difícil es asumir un cargo a ese nivel, en el sentido de que implica decisiones más políticas, digamos, uno, y digamos que ahí tienes una visión más amplia para todos los castañeros y no defines si es que son castañeros de comunidades o de repente de la reserva, sino que está vinculada a algunas normas que van a de repente aplicarse en el bosque? ¿Y cómo han visto desde ahí el relevo generacional? Es complicado, ¿no? Yo ahorita como presidente de la federación, inicialmente cuando ingresé eran 400 y tantos asociados, ahora son 700 asociados, y ahí uno asume con la gran responsabilidad de dirigir a una sociedad castañera que compromete, ¿no? Día y noche dedicarse a pensar, ¿no? Y sobre las riendas del tiempo uno hay que tomar algunas decisiones, ¿no? Pasa por organizar la federación, una organización administrativa, técnica, política, gremial, ¿no? Con tantas asociaciones hemos crecido. Cuando ingresé éramos 11 o 12 asociaciones, ahora somos 20 a 21 asociaciones, ¿no? Donde el compromiso es más fuerte, y ahí el sentido generacional de los hijos es complicado, como te volví a decir, que los concesionarios castañeros de 80, 70, 90 años que algunos tienen, es difícil desprenderse de su concesión, ¿no? Y también comentan ellos cuando conversamos con los castañeros, dicen, yo le voy a dar a mi hijo mi castañal, no lo va a hacer igual, lo va a descuidar, porque mi hijo no quiere asumir, ¿no? Tampoco me acompaña, algunos sí me acompañan, como decía Yaxeri, de acompañarle en los trámites, ¿no? Ellos están ya cansados para eso, ¿no? Yaxeri decía que el conocimiento y la necesidad de repente de atender a sus abuelos ha hecho de que transfieran su concesión en vida a sus hijos a quien ellos creen que le va a dar sostenibilidad a su bosque, a su concesión castañera, ¿no? A quien vean el perfil al hijo castañero que va a darle ese seguimiento, ¿no? a su concesión. Tendrán mucha voluntad, pero las fuerzas ya no tienen para desarrollar como debe ser, ¿no? Ahí el compromiso de la federación con ellos, de motivarles de que en vida dejen su concesión. Porque si ellos dejan la concesión así nomás, cuando ya acaba la existencia, dejan un problema, ¿no? Porque siempre en los hijos hay intereses creados, uno quiere más, otro quiere menos, porque la concesión no está figurado en la ley como algo hereditario, ¿no? La concesión, porque tiene un contrato, ¿no? De 40 años. Entonces, por eso es importante para nosotros, personalmente, inculcar a los adultos, a los papás ya que tienen su edad, o a las mamás. En algunas partes, la mayor parte de señoras son concesionarias castañeras, ¿no? Y ya están transfiriendo a sus hijos a quien ellos creen que van a darle seguimiento y sostenibilidad en el tiempo a su bosque. Y en cuanto a ti, Johan, ¿cómo te introduces dentro de la cooperativa? ¿Cuál es tu accionar y cómo ves el relevo generacional en la agricultura? Creo que es un poco más complicado incluso aún, porque donde hemos visto la actividad agrícola tiene muy poco apoyo, a diferencia de la castaña. La rentabilidad se ve un poco menos y se ve el mercado casi tope, digamos, porque tendría que ser una producción, digamos, en monocultivo tal vez para generar muchos más ingresos. Y se complica aún porque de repente no hay agua cerca a las chacras, y se complica porque no hay riego, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú, cómo te introduces dentro de la cooperativa y cómo ves el relevo generacional ahí? Ya, Miguel, antes que se creara la cooperativa, era como una asociación guaraya, creo, no sé si me acuerdo. Entonces, eso
Yo estuve con mi papá, fue presidente de cooperativa a inicios, entonces con mi hijo mayor, como todo hijo, sigue al papá. Entonces, yo seguía la reunión, a todo desde que se creó, todo detrás de mi papá como una cola. O sea, donde va yo voy, porque más que estar con él que en la casa, porque en la casa mi mamá decía, haz eso, no me gustaba, mejor con mi papá. Creo que sí, es la verdad, porque no está en la casa, que está en la chacra o con mi papá. Ya, entonces mi papá fue presidente, estuve detrás de él. Desde el inicio hasta ahora, o sea, con trabajadores, entonces me conocen y yo los conozco. Ya, más con eso de la chacra, es como que dice el caballero, don Juan Carlos, es que el papá tiene que acompañar al hijo. Por ejemplo, yo como hijo mayor, mi papá, yo le ayudaba a mi papá en la chacra, o sea, me iba con mi papá a la chacra, con el cacao, desde el principio hasta ahora. Y ahora que también estoy estudiando, ya lo veo de esa manera, como usted dijo, no se ve en cantidad, se ve en calidad. Igual estamos en crecimiento y más con eso también acá en mis estudios, ¿no? Que es primaria secundaria, entonces acá en secundaria, y yo no sabía que quería Universidad de Madre de Dios, no sabía, en serio, no sabía. Tenía 17 años, sabía, entonces me dijo mi madrina Mariluz, dijo, ¿qué quieres estudiar? Estudiar, y dije, ¿hay acá universidad? Sí, entonces me vine para Puerto, me inscribí, no aprobé. Y también tampoco llegué, ¿no? Miré qué carreras había, entonces dije, siempre quise ser agrónomo o chef. Lo que más se apresuraba era, me acordé de José Luis Lara, que es el ingeniero, ¿no? Que en ese momento era entre cooperativas, dije, quiero ser como él, dije. Entonces me inscribí para ingeniería industrial. Me la agarré y dije, chuta, entonces me fui a hacer más chacra, hubo la pandemia. Tuve una CEPRE, los resultados no salían, me fui para la chacra, dije, voy a hacer más chacra, hicimos más cacao. Con ese cacao me voy a estudiar Cusco, gastronomía. Esa era mi idea, entonces desde que cultivando y para más chacra y ya dando resultados, entonces ingresé. No sé si fue de una manera alegre para mí o no sé, como que es triste porque yo quería ir para Cusco, estudiar gastronomía. Pues ya, estudié, ahora estoy en sexto semestre y ahora lo veo de otra manera, la agricultura. No es como que cortar hartos bosques y Sembrar. No, importa que tenga 2 hectáreas o 3 hectáreas de cacao, pero bien manejado, que produzca y de calidad. Hay muchas cosas para hacer con la agricultura. Y como relevo generacional, ¿cómo ves tú en tu cooperativa? ¿Hay jóvenes que están introduciéndose, hay jóvenes que están entrando a la vida de la dirigencia? ¿Pueden ustedes ser dirigentes como jóvenes o qué necesitan para ser dirigentes? ¿Cómo han visto el relevo generacional allá desde la misma organización? Oye, podemos introducir que los jóvenes vayan de pasantía, reciban cursos, programas, alguna cosa, un programa de liderazgo, pero ¿cómo están haciendo que se introduzca o no hay eso? Ya, más que todo, Agrobosque es una cooperativa donde está en el centro de la minería. Al principio fue como se llama, una responsabilidad muy grande para convencer a la gente de que no es solo la opción para obtener dinero, es la minería o la tala de árboles, que ese tiempo era bastante trabajaba. Y hablando de relevo generacional entre hijos de socios, en la cooperativa hay como 4, creo. Es poco para 40 socios, no, 50 socios. Ya, pero aparte de eso, en mi salón, que es de la universidad, tengo compañeros que, por ejemplo, son hijos de socios de otras cooperativas que se dedican al cacao y Copazú. Entonces, hablamos de un tema que lo había mencionado Juan Carlos ya y es importante, de hecho, cuando la concesión va a pasar, digamos, va a pasar a un hijo y el titular decide quién se queda con la concesión, puede decidir no por el hijo más mejor gestión, más responsable, sino pasa que hace por el hijo que él prefiere. ¿Y qué problemas trae eso en cuanto a la concesión en sí? Claro, ahí cuando el papá no decide bien, ¿no?, sobre aquel hijo que le quiere, bueno, que le quiere más, podríamos decir, ¿no?, y por pena o por qué condiciones ya, bueno, lo decide el papá, ¿no?, lo deja en vivo ya a alguien, ¿no? Bueno, lo que ocurre ahí, normalmente el hijo, si no lo sabe, si no hay responsabilidad sobre esa concesión, normalmente lo vende, ¿no? Normalmente lo vende.
Y entonces, ante esa venta, ya el que viene, ya hay problemas, ¿no? Ya no es legítimo, ya no hay un sentimiento de ese bosque, ¿no? De quien un hijo de repente irresponsable le dio el papá porque lo tenía cariño, y ahí hay problemas, ya en esa concesión, ¿no? Como decía Yaxiri hace rato, ya hay ilegalidad, de todo, ¿no? Podríamos decir de ese bosque lo que normalmente ocurre en una concesión. Yo creo que los concesionarios y las concesionarias tienen cierto apego hacia su bosque, hacia su concesión, y es por eso que les cuesta mucho de repente desprenderse y transferir o no sé, ceder su concesión, ¿no? Y creo que también parte del legado que está dejando, ¿no? ¿Cuál es ese legado que está dejando al hijo, a la hija, para poder continuar y que esto tenga la sostenibilidad que él le ha dado hasta el momento, ¿no? Es decir, por ejemplo, normalmente los concesionarios castañeros antiguos, por así decirlo, tienen pensamiento de conservación, de poder cumplir con sus obligaciones como concesionario castañero, y de estar de repente asistiendo en talleres. Hay muchos concesionarios ya con cierta edad avanzada que son firmes en sus obligaciones. Y creo que eso es lo que también es un poco temido por los papás, por las mamás, en el sentido de que pues no se va a dar esa continuidad, ¿no? La participación y de repente la responsabilidad no va a ser tan cargada o tan efectiva en sus hijos, ¿no? Hay casos que sí, por ejemplo, se ha dado de que el papá en vida transfirió a la hija al hijo y el papá está dando seguimiento al cumplimiento de las actividades, ¿no? Entonces eso es bonito. Pero también se ha dado casos en que el papá falleció y los hijos quedaron a responsabilidad de la concesión. Entonces ahí creo que cuesta decidir quién de todos los hijos va a ser responsable, ¿no? Y ahí es donde pues de alguna otra manera hay ciertos conflictos de intereses y no se logra responsabilizar o hacer este cambio de titularidad. Por ejemplo, en RONAP lo que hemos hecho es integrar a los hijos, ¿no? A los hijos, a las hijas, para que más o menos estén o tengan ciertos conocimientos básicos para poder manejar una concesión. Las intervenciones que hacemos son en base a eso, ¿no? Hablamos con los concesionarios, con las concesionarias y estamos de repente con ese pensamiento de poder dejar también un legado respaldando a lo de los padres, ¿no? Las mamás concesionarias. Es decir, hemos identificado a ciertas personas, hijas e hijos también de concesionarios que pueden ser titulares futuros de las concesiones, ¿no? Entonces, hay muchas características en los jóvenes también que sí quieren liderar, ¿no? Entonces, creo que el papá también tiene ese compromiso, ¿no? De poder de repente transferir esos conocimientos y que pues de alguna otra manera él esté siguiendo y esté acompañando todo este proceso, ¿no? Que creo que es lo más efectivo. Mucho de lo que decías, Johan, en cuanto a cómo tu papá te enseña y tú cómo quieres ir a campo y trabajar con él, implica mucho tu vínculo al entrar a la organización. ¿Se dan estas condiciones también en cuanto a la castaña y la agricultura? En el caso nuestro, para ser miembro de alguna cooperativa o cualquiera, nos piden título de propiedad. Entonces la cosa es que eso está en la UNIAFAM. Pero yo, sí aportamos, mis compañeros, por ejemplo, para clasificación, no es que no me importa lo que para ocupar, no lo meta ahí. Yo voy, varios jóvenes participan. Y hablando de concesiones, en el caso nuestro de las concesiones no hay concesiones castañeras, hay concesiones agrícolas, no, concesiones forestales y terrenos agrícolas. Y en el caso como otras son invadidas por mineros y otras son invadidas por los que migran, los norteños, o sea, que vienen norteños, hasta se invaden entre los vecinos mismos, porque se acabó el boom de la madera por allá, y lo dejaron así a la deriva, así. Agricultura migratoria. Entonces ahí lo invadieron de todos los mineros. Por eso, por donde Agrobosque está, como dije, está en el centro de minería ilegal. ¿Cómo hacen ustedes los jóvenes para presentar propuestas de solución frente a las invasiones y digamos, las afectaciones que sufren? ¿Cómo ustedes actúan dentro de la cooperativa? Nosotros como
o no hay ninguna actividad y solamente lo deciden los titulares? Son los titulares. Solo titulares. Ustedes todavía no aportan a la solución de esos problemas con algunas propuestas. Agrobosque tiene una parte social, que es con Mariluz. Da charlas a colegios, empezando desde 98 hasta Mosuco, con la contaminación, contaminación ambiental, trata de personas y con biohuerto escolar. Ustedes todavía aún como hijos todavía no están participando, digamos, en la hora de dar soluciones a los problemas, presentar soluciones de los problemas de invasión y tal. En el caso de ustedes, ¿es lo mismo? Es decir, en caso de, supongo que ustedes les invaden con lo que pasa a nosotros, ¿no? En este caso, agricultura migratoria, tal ilegal. ¿Cómo ustedes, como jóvenes, como parte del relevo generacional, como su vida política, contribuyen a esto? Por ejemplo, en RONAP se ha hecho cambios de estatutos y ahí se ha considerado la participación de los hijos como socios también, ¿no? Entonces yo creo que esto es, de alguna u otra forma, esto fortalece las actividades de intervención, es decir, por ejemplo, en el caso de actividades de delitos ambientales que se está dando mucho en la carretera, en el eje carretero de Puerto Maldonado, Iberia y Ñapari, hay mucha agricultura migratoria, ¿no? Entonces, expansión de frontera agrícola. Por ejemplo, en el caso de concesionarios castañeros o de bosque de producción permanente que tienen contratos, ellos pueden dar una carta poder al hijo, ¿no? O a la hija que pues puede hacer todo este trámite, esta gestión documentaria, ¿no? Entonces creo que más fácil dar continuidad a esto con el hijo que con el papá o la mamá que tiene una cierta edad y le limita a hacer estos trámites, ¿no? Porque, por ejemplo, uno es la toma de datos en campo, hay que tomar la información para poder hacer una denuncia, ¿no? Otro, pues hay que de repente viajar de sus centros poblados hacia Puerto o hacia varias entidades y desconoces los procesos. Entonces, yo creo que fortaleciendo y empoderando ya al hijo, esto va a tener mayor impacto, ¿no? Y creo que los papás, cuando involucras al hijo, también valoran más y les gusta más y creo que de alguna otra manera se está motivando a que él identifique a esta persona que pueda hacerse cargo administrativamente de la concesión, ¿no? Yaciri, pero el poder que le da el papá en vida todavía al hijo solamente es temporal, ¿no? Es temporal, no claro. es definitivo, ¿no? Así sea por escritura pública, ¿no? Es una de las opciones también, ¿no? Claro, es una de las opciones si es que todavía no se ha decidido a pues transferir la concesión, ¿no? Creo que es una forma también de poder dar seguimiento a lo que se está haciendo, a lo que el hijo está haciendo. Esta modificación de estatutos permite que el hijo participe, sea parte de la directiva y tenga voz y voto, ¿no? Entonces esto podría aplicarse, digamos, como para una experiencia para ustedes, digamos, cómo hacer que los hijos dentro de las mismas cooperativas podría ser que ustedes también en algún momento puedan adoptarla, ¿no? Entonces necesitaría de repente un intercambio ahí de esa experiencia entre jóvenes como para poder darle soluciones a cosas que por falta de conocimiento técnico los titulares, predios agrícolas o concesionarios no tienen esa capacidad, ¿no? Y de hecho mencionamos algo importante como es el tema de enfrentarse a instituciones que o porque vas mal vestido o porque no tienes alguien conocido dentro o no tienes el conocimiento técnico, te enfrentas a una institución ahí. O sea, ¿que les ha pasado eso? Claro que sí, o sea, eso es lo que nos ha pasado más que todo. Mira, mi persona ha ingresado pues, a la gerencia forestal de Tambopata, ¿no? En este caso de Puerto Maldonado, en Iberia. Uno no sabe todo, ¿no? Uno puede tener conocimiento, haber leído, pero a veces los trámites, en este caso de trámites forestales, no son como cualquier trámite administrativo, ¿no? Son algo especial. Y realmente, he visto, hay que en las oficinas, ¿no? A veces son discriminados, ¿no? Por el hecho mismo del desconocimiento que tienen algunos adultos mayores castañeros que van a hacer sus trámites. Pero yo creo ahí lo que hizo Yaxeri de ayudar a sus abuelos con el conocimiento y también para aprender, y más que todo la ayuda, el servicio de la ayuda que hizo, creo que aprendió bastante Yaxeri y también ayudó a que la gente que atiende en las oficinas tenga esa sensibilidad, ¿no? Ese servicio, para que ellos fueron designados en esas áreas, ¿no? Creo que hay un tema ahí bastante de sensibilidad, ¿no? ¿Te sentí discriminado alguna vez por ser joven
y te han dicho, oye, tú no puedes participar en esta parte y te has sentido mal, o tú no haces esto porque eres joven, o porque yo soy titular, o ha venido el dirigente de algún lugar y te ha dicho algo, oye, no. ¿Te has sentido alguna vez así? En las reuniones, que todo, al principio. ¿Así como alguna experiencia de ese tipo? Más que todo, al principio, hubo una reunión en la cooperativa y mi papá se encontraba mal. Entonces yo fui, ese tiempo creo que mi papá tenía un miembro del comité, no sé, era dirigente de algo, entonces yo fui en mi papá. Entonces me dijeron que no, que hace con chivos, siempre era muy chivo. Claro. Entonces dije, me acuerdo, la única que me defendía era la Mariluz. Entonces dije, ya, escuchaba nomás igual en las reuniones de la comunidad que voy, hasta participé en la ronda campesina, que mi papá no le gustaba. Entonces fui en mi papá, hasta yo me puse como voluntario en la ronda campesina, en todo, hasta en la reunión de mi hermano. Pero sí, al principio, como que no hice confianza entre un adultos ante los jóvenes. Más que todo porque piensan que lo tomamos al vacilón, así. Sí. Que todo. Sí, por ejemplo, cuando recién conformamos en RONAP el equipo, éramos jóvenes, súper jóvenes, y había incluso menores de edad. Estaban dentro del equipo porque tenían la voluntad, ¿no? Tenían las ganas de poder trabajar y conocer la actividad o dar continuidad de repente técnicamente la actividad del papá, del abuelo, en mi caso, ¿no? Entonces, nuestra opinión no era tan de repente valorada o considerada porque no venías desde la experiencia, ¿no? Sino desde tu propia opinión o de lo que creías en ese momento. Entonces no era tan seguro tu opinión, ¿no? No era tan valorado. Entonces, yo creo que una asociación considere la participación, el involucramiento de los jóvenes como parte de sus actividades es súper importante, ¿no? Justamente para dar este cambio, ¿no? Creo que de alguna otra manera el conocimiento que tienen, que es por experiencia, se complementa con la parte técnica, ¿no? Entonces, en RONAP, por ejemplo, lo que se ha hecho es crear un equipo técnico que está conformada por hijos, por nietos y por personas vinculadas al sector, ¿no? Pero las que lo conforman son más hijos y nietos de castañeros y castañeras, ¿no? Entonces, creo que estas personas son más sensibles, ¿no? a cualquier dificultad, a cualquier atropello ante ciertas actividades o ciertas participaciones en relación a sus derechos como concesionarios, ¿no? Y hacer respetar en realidad sus derechos, ¿no? Entonces hablábamos un poco del tema de enfrentarse a las instituciones, no sé, el ir a la gerencia forestal, el ir a OSINFOR. Un poco creo que se desconoce ciertos procesos para poder acudir a estas instituciones y eso de repente nos dificulta o nos limita el poder cumplir con nuestras obligaciones, ¿no? En el caso de los concesionarios y las concesionarias. Hay un silencio a veces, mira, cuando la gerencia forestal en los trámites, OSINFOR, ¿no? Y otras entidades involucradas en el tema forestal, cuando se hacen los trámites ante una notificación, ante una falta, ¿no? A veces, muchas veces el concesionario se queda ahí callado, no acude a consultar cuál es mi observación, cómo debo hacer para levantar, porque muchas veces OSINFOR, ¿por qué llega a sancionar al concesionario? ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque no ha acudido a levantar su observación. ¿Por qué no acudió? Por temor a que su escaso conocimiento ante el problema se ha descuidado a ir a decir qué ha pasado conmigo, por qué me observaron, por qué tengo esto. La gran mayoría han sido sancionados porque no han ido no han respondido. No han respondido a las observaciones planteadas por las entidades correspondientes. ¿Por qué? Por desconocimiento. ¿Ese desconocimiento se podría cubrir con la relación que tiene con su hijo? Yo creo que sí, o bueno, creo que el primer círculo de ayuda podría ser el hijo, ¿no? O el nieto de repente, en segunda instancia, y luego pues la organización a la que pertenece. A mí un poco me preocupa las concesiones o los concesionarios que no forman parte de una asociación, ¿no? Y creo que esto de la asociatividad es otro tema, pero hay poca participación como socios, ¿no? O de repente hay cierta desconfianza, ¿no? De poder ser parte de una organización. Pero creo que ser parte de una asociación o una organización
te da ciertos beneficios, como de repente poder ir a consultar ciertas dudas o ciertas problemáticas que tienes con tu concesión, ¿no? Es decir, por ejemplo, en RONAP llegan varios socios a preguntar, oye, me falta esto, ¿cómo hago lo otro? Y lo que nosotros hacemos como equipo técnico es ayudar, ¿no? Dar soporte para estas actividades. Ha pasado también de que, por ejemplo, porque no sabía cómo actuar ante su notificación con OSINFOR, no respondió y se pasaron los 15 días hábiles para poder levantar ciertas observaciones y llegó la notificación, ¿no? Con una infracción o con una sanción. Entonces, me atrevo a decir que la mayoría de estas sanciones se dan por timidez, por desconocimiento y por de repente no actuar e ir a pedir ayuda, ¿no? Pero está vinculado también a la relación que tiene con sus hijos técnicos, digamos. ¿Sí? Creo que sí, porque el hijo puede de repente insistir al papá, ¿no? Papá, te ha llegado una notificación, mamá te llegó una notificación, hagamos lo otro, procedamos así, ¿no? Creo que es parte también de ahí. Claro, es una parte de una relación, ¿no? También el compromiso, ¿no? que tiene el papá con el hijo con la papá y en la familia, ¿no? Porque suceden tantos problemas que no es porque realmente en su real dimensión ellos quisieran o han cometido el fondo del problema, ¿no? Por eso es importante lo que tú dices, Miguel, esa relación de padres a hijos o nietos, ¿no? Ese compromiso con su concesión, con su bosque, ¿no? Y inculcar, yo creo que es parte de nuestra obligación de todos nosotros que estamos involucrados en este tema, de sensibilizar por allí del padre al hijo, porque la concesión, en este caso hablamos concesión castañera acá del amigo, por decir, es del agrícola, es similar, ¿no? Tiene que haber un compromiso real de dar sostenibilidad en el tiempo, porque ¿qué es lo que nos va a dar al tiempo? Al hijo de nuestros hijos, ¿no? Imagínate, yo ya, será por unos años más nos quedamos, ¿no? Solamente Dios sabe, 5, 10, 20 años, no sabemos, puede ser mañana también, no hoy, y entonces las realidades son distintas, ¿no? Falta ahí hablar a los papás, a los concesionarios adultos, ¿no? A los padres, a decirle, ¿no? Hay que conversar con los hijos. El tema de tu concesión, de tu predio agrícola, ¿no? Y cómo dejamos en una situación buena, ¿no? Pues sí, legal, técnicamente, ¿no? Yo creo que es parte de una responsabilidad grande de nosotros. ¿Cómo ven ustedes el tema de el hijo que sale de campo, ¿ya? El joven que sale de campo y llega a la ciudad y como que no sabe que hay universidad, como el caso de Johan, o como que te tienes que enfrentar a oficinas, algo que es diferente para ti cuando sales de campo en realidad, ¿no? Como que te cohíbe un poco. ¿Y cómo darle solución a este tema? Porque cuando estamos hablando estoy pensando en que deberían haber de repente políticas, programas del mismo Estado, porque seguramente, calculo ahorita, es que mucho de la conservación de los bosques, mucho de ver el futuro en cuanto a seguridad alimentaria, a producción orgánica, ¿no? a menos monocultivo, tiene que ver de hecho en el relevo generacional. Entonces, para asegurar seguramente el futuro un poco de esas actividades, tendría que trabajarse mucho en relevo generacional, mucho en educación. Desde ahí, ¿cómo lo ven ustedes? Un poco complejo, ¿no? Complejo porque no hay un programa para eso, ¿no? Si habría un programa, pero de repente por la parte de nuestra responsabilidad de crearlo eso, en este caso nosotros en la federación, ¿no? Estamos viendo cómo acogemos esto, ¿no? Y parte también de recursos económicos, ¿no? Y entonces aquí falta de repente, como te decía, un programa, ¿no? Tantos eventos que hay en diferentes lugares, como dice, responsabilidad de repente a nuestro gobierno regional, a nuestros gobiernos locales, a nuestras organizaciones, ¿no? Cómo concientizar en eso, porque se nos viene un gran problema con nuestros bosques, ¿no? Parte de nuestros bosques, la gran parte de ellos, se ha hecho una evaluación, parte de los bosques más depredados son los bosques vendidos, o los bosques dados a terceras personas, ¿no? No son parte de una generación en el caso de que la gente empezó desde un principio, ¿no? Hasta el final. Todas las concesiones, en su gran mayoría que han sido, son muy pocas las que no han asumido mucha responsabilidad en sus bosques. La gran mayoría de bosques que están en deforestación son bosques que han ocupado segunda, terceras personas, ¿no? O tala ilegal por ahí, ¿no? Sí, creo que los hijos y las hijas están saliendo de campo,
en ciudad encuentran otras oportunidades, ¿no? Y es ahí donde, pues, no sé, de repente ingresan a la universidad o no ingresan a la universidad, encuentran otros trabajos que no están vinculados con su realidad, ¿no? O con su vida en el campo, con sus experiencias de campo. Y creo que espacios de repente de poder ayudarles a poder encontrar una vocación para poder estudiar, no hay. Por ejemplo, en mi caso, y veo en casos de varios jóvenes que al terminar el colegio o estar próximo a terminar el colegio no saben qué estudiar. Y entonces, para mí es súper fácil en el sentido de que, por ejemplo, los chicos que vienen de campo y que les gusta el campo, de una u otra manera, pues de repente pues, están orientados a estudiar ingeniería forestal, biología o carreras afines que pues están vinculadas con su realidad, ¿no? Y creo que desde su conocimiento, su experiencia, podrían actuar, ¿no? Entonces, hay varios jóvenes que salen y ya no vuelven a sus realidades o de repente a mejorar esas realidades de campo, ¿no? Y a dar ese soporte al papá, a la mamá. Y otro tema que me preocupa es que, más allá de que vayan a ser concesionarios o no, creo que los hijos, las hijas no estamos siendo responsables de nuestros padres, como nuestros padres han sido de nosotros, ¿no? Y es ahí el desprendimiento de sus actividades y de nuestras actividades. Creo que nos volvemos más individualistas porque ya nos independizamos, ¿no? Somos ya independientes de casa, de papá, ¿no? O de mamá. Y es ahí donde ya no regresamos a poder ayudarlos, a poder darles ese soporte en sus actividades propias, ¿no? He visto mucho de eso, ¿no? Y creo que es una de las principales causas que está llevando a que no se identifique, en este caso, a esta persona que pueda continuar el legado que uno ha dejado, ¿no? ¿Cómo te impacta a ti? ¿Cómo te cambia? Es de hecho un tema conocido, uno es que todos los jóvenes y toda la gente desea pasar del campo a la ciudad por condiciones de estudio, agua, luz, internet, Facebook, tantas cosas que uno quiere a veces ya, sí. Y que se entreviste, pero ha cambiado mucho. Cambiado. Y ha pasado siempre en la historia, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer que ellos regresen a campo? Lo que decías tú, mencionabas, esa responsabilidad de ir a campo, porque de hecho ha pasado toda la vida, pero ¿cómo empezar a generar esto desde nosotros? O sea, de los que hemos estado como relevo generacional, de los que están como relevo generacional, y cómo hacer eso. Tú que has estado desde el lado de llegar a la universidad y enfrentarte a algo nuevo, digamos. Otros piensan diferente, otros piensan, más que todo de mi promoción, otros se metieron a estudiar Derecho, otras carreras, por ejemplo, desde el curso de los padres, por ejemplo, otros les meten la idea de salir del país, ¿no? Que, si estoy educando no es para que seas un agricultor más, no sé, esa idea, no sé si usted también lo ha pasado, de que más pesa un machete que un lápiz, no sé, hay cosas. Entonces, esa idea de los jóvenes que, por ejemplo, dije, no quiero saber nada de chakra, o sea, con esa cosa crecen con ese trauma de no regresar a chakra, la mayoría. Sí, y es que inconscientemente los papás nos dicen, ¿no? O sea, los papás quieren que sus hijos sean mejores que ellos, pero mejores que ellos en el sentido de que tengan otras visiones respecto a sus actividades o respecto a sus mismas proyecciones, ¿no? Creo que también está en base a eso. Sí. Una parte es lo como que no se me quita, por ejemplo, hay paro días a veces ¿no? bajo sentadito, bajo techo, no sé qué de malo trabajar 2 días, ¿no? Ahí en el sol, pero es parte de mí, o sea, crecí con eso, o sea, no se me va a quitar. Mi mamá dice, mira, a mi mamá ama de casa, tiene su tienda y es agricultor. Me dijo, nosotros, ¿no? A mí y mi hermano intermedio, nosotros los educamos para que ustedes no sean igual que ellos, o sea, agricultores, pero y no solo no dice mi papá, dicen otras familias, así, y los jóvenes crecen con esa idea de no volver al campo y de esa manera hay varias chacras agrícolas, terrenos agrícolas por Santa Rita donde están así abandonadas y ahí lo venden a terceras personas y eso lo hacen meten más que todo minería, otros palotes, y así se van. No hay esa responsabilidad, no hay esa confianza entre padre e hijo donde dice, hijo, no sé, haz algo con esto, nada, a su deriva. Claro, lo que debería suceder, ¿no? Sales a la ciudad, te estudias, te preparas para la vida,
pero regresa y mejora las condiciones, ¿no? Eso debería ser, con otras ideas, ¿no? De mejorar las condiciones de vida en el campo, ¿ya, no? O de repente ya no regresas exactamente, pero te vuelves un tomador de decisión en organizaciones, no sé, públicas o privadas, o de repente te formas parte de algún cargo político, ¿no? Y tu conocimiento y la intervención que vas a tener va a ser en base a eso. Y creo que eso es lo que falta, conocimientos pegados a las realidades, ¿no? de campo, porque, o sea, tenemos diferentes necesidades y creo que, por ejemplo, también diferentes oportunidades, ¿no? Entonces, creo que las decisiones que se tomen políticamente tendrían que repercutir también en la gente de campo, en la gente que tiene diferentes oportunidades, diferentes necesidades. Y nuestra opinión desde campo, porque conocemos esas realidades, sería súper buena que llegue hasta ese nivel, ¿no? Hay jóvenes también que dejan el campo, se desaniman por el dinero, porque dicen que se gana poco. Tengo un amigo que igual estaba en mi carrera y se retiró. Lo dejó porque dice que ¿para qué estudiar o estar acá o en la chacra si yo ganar menos? Se metió en la minería, dice, porque ganaba más. Y es un hijo de un agricultor y socio de la cooperativa. Mejor estudio, mejor la chacra, dice que no quiere estar en la chacra porque se quema el sol. Y digo, pero es que trabaja, o sea, se queja pero no trabaja. Sería bueno, ¿no? de que diga, hoy trabajo pero no gano, pero no, es como que se queja por gusto. Hay varios también que hago chacra pero no produce, o sea, es seguir constante. Eso implica mucho el inmediatismo, supongo también, ¿no? O sea, el de querer ya. Hay factores, ¿no? Educación financiera, educación ambiental, lo que normalmente se conoce, ¿no? Creo que el tener un poco de empatía con las personas y con el bosque te hace también actuar de manera distinta, ¿no? Y es mucho de eso que falta. No hay espacios donde participen jóvenes o se integren los jóvenes para poder co-crear ideas o de repente fortalecerse como tal, ¿no? Tener iniciativas. Y que la iniciativa parta de ahí, ¿no? Y lo que decía, dejas tu universidad, dejas tu trabajo de tus papás y te metes a la minería por un tema de, bueno, quiero plata, ¿no? Pero no hay un incentivo en decir, oye, ahorita estás estudiando en la universidad y tienes la oportunidad de hacer esto o poder diversificar otras cosas y te den oportunidad de, oye, vas a viajar a tal lugar a hacer una especialización. ¿Creen que también es eso? O sea, aparte del crecimiento en sí, porque de hecho se necesita mucha ambición de repente, mucho deseo de hacer cambio, motivación como para poder hacer algo nuevo, continuar las cosas o insistir en agricultura, porque en realidad la agricultura a veces pienso que no te da para vivir, te da muy poco, pienso yo también. Y la castaña te da porque te da 3 meses y en 3 meses sales a gastártelo, ¿no? Pero es decir, en agricultura tienes que darle todo el año y es mucho más complicado de hecho. Y el incentivo que tienes como hijo será más complicado aún. Es decir, se complica, ¿no? Pero me refiero, ¿se necesita incentivo? ¿Se necesita motivación? Yo creo que es motivación para querer hacer las cosas diferentes, para, no sé, de repente ser más competitivo en el sentido de que hay las necesidades que yo no tengo, que las oportunidades que no las tengo y puedo ir a buscarlas, como un tema más reflexivo, pero creo que sí es motivación. Yo siempre veo en el tema de fondo, ¿no? De sentir, ¿no? De emocionarte a algo que te gusta, ¿no? Uno está donde le gusta, donde le gusta hacer las cosas, ¿no? O sea, te motiva, sientes, lo vives, ¿no? Te alegra, te enoja, pero lo haces, ¿no? Eso es lo básico y elemental para una persona donde puedas desarrollarte tú, con mucho dinero o sin mucho dinero o con lo que tengas. Claro, y creo que el ejemplo más claro es usted y eres tú, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo llegan a ser parte de una organización? Pero creo que hay una motivación que les lleva a estar ahora donde están, ¿no? Y el hacer las cosas que están haciendo. A de repente marcar la diferencia, a poder ayudar y no sé, creo que también parte de ahí, ¿no? Ustedes al asumir digamos, la responsabilidad de una dirigencia, de una posición política o tal vez de la misma posición de la concesión, una vez que tomas, ¿dónde quedan los papás? ¿Dónde quedan los concesionarios que en algún momento fueron titulares? O sea, es decir, asumes el título de tu papá y asumes la producción. Ahora, ¿tu papá qué hace? Me orienta, porque obvio que mi papá va a estar siempre detrás de mí. Te acompañará, te claro, acompaña. Porque un acompañamiento, ¿no? Mi papá fue joven y yo aún no soy. ¿Y cómo le ayudas? ¿Cuál es tu compromiso de ayudarle? ¿Vive ahí?
la gestión continúa, él es parte importante de tu vida. O sea, porque yo he visto casos en Castaña, recibe la concesión el hijo y váyanse a conocer los papás, a ver cómo vives y se despreocupa del tema. Claro, ahí tiene que ser algo que retribuya, ¿no? Y ahí justamente viene la responsabilidad que uno tiene con los padres, lo que decían. Y el compromiso moral. Claro. Pero pasa cómo está la condición en Bosque en realidad, cómo está la condición en la realidad. ¿Están los papás todavía en campo o están o tienen alguna función dentro de la gestión todavía en los que haya habido relevo generacional? Sí, aún están en la gestión. ¿O no todavía están? En algunos casos yo he visto, todavía le dicen, hijo, llévame, ¿cómo está? Quiero ver el castañal, ¿no? Pues sí, mi mamá, ¿no? Mi mamá ya está más para en casa. Mi mamá le dice a mis hermanos, o me dice a mí, que me lleven a ver la concesión, cómo está. Y de ahí, cómo está ese árbol de castaña que yo he visto hace 5 años que ya no voy, ¿no? Da fruta igual, le están limpiando, le están dejando que suba esa soga, ¿no? Le llaman ellos la liana, ¿no? Que sube al árbol de castaña, hay que cortarlo, ¿no? Si ven por ahí que está, hay que cortarlo, porque eso nos deja florecer, lo embosca ahí, hay unas sogas que suben al castañal, ¿no? A la castaña, al árbol. Entonces mucho de eso mi papá, que ya descansa, nos hacía liberar, ¿no? Del árbol. Y eso mi mamá siempre miraba y nos acompañaba en el bosque. Cuando miraba un árbol de castaña lleno de sogas y lianas, nos hacía cortar todito. Ustedes como hijos, ¿sienten por obligación que deben proteger el bosque y continuar? ¿Y cómo han logrado identificar eso? Si es que han logrado, ¿les apasiona, les gusta? ¿O es solamente una situación de mi responsabilidad? ¿Cómo llegan a identificarse con su concesión, con su familia, con su papá, con el bosque, con la producción? En mi caso es por historia, ¿no? Por la historia o por la forma de cómo llegó mi abuelo a su concesión, cómo obtuvo ese bosque, cómo lo cuidó, cuáles han sido sus necesidades o sus limitaciones al momento de poder, no sé, conservar la concesión, de mantenerla intacta. Y conservar, ¿no? Creo que he disfrutado mucho de lo que ahora otras personas no pueden hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que mi niñez ha sido muy vinculado, muy ligado al bosque, ¿no? Tengo recuerdos de la quebrada, de mis primos, de mi abuela que hacía el masato, el pan de arroz, y del ir caminando por las estradas y la lluvia que se cae en las ramas, un montón de historias que te hacen emocionarte, y creo que ese es el vínculo mayor para poder conservar o para poder valorar los bosques, ¿no? En mi caso es que ese bosque nos dio vida, ¿no? Ese castañal, ese árbol o esa chiringa que alguna vez trabajamos. Ahora la castaña después, que viene ya en generación, unas décadas, 2 décadas, y que nos dio a nosotros educación, ¿no? Nos formó la vida, y eso nos liga a un sentimiento de que eso hay que proteger. En el caso mío, La tierra. lo veo de una manera que es por lo que me gusta, y también por historia. Para ganar ese terreno agrícola no fue fácil, porque mi mamá estuvo vinculada a la agricultura más que mi papá. Mi papá de la sierra, pero no le gusta mucho. Mi mamá es de Ayacucho, entonces tenía esa idea de plantar café, cacao. Vino con esa idea de mi mamá. Hacer producir la tierra. Sí. Mi papá era como que madera, cosas temporales. Entonces hubo un problema, y como hijo mayor, sí, lo escuché todo, claro, obvio. Entonces mi papá se dedicaba a la madera. Entonces yo con mi mamá iba a las chacras, teníamos platanitos, un poco de cacao, pijuayos, y me recordaba de cuando pescaba ahí en las quebradas. Hace todo es como si algo que te gusta, que me nace. Y en el relevo, cuando voy a trabajar con gente, entonces mi mamá me da, ¿no? Hazlo, límpialo. Entonces mi mamá va a verlo. Para que creas, mi mamá siempre va a verlo. Mi papá no va, porque mi papá es como que hay pichangas, seguro ya es. A las 5 se va a jugar, 4 o 5 meses se va a jugar, está en la plaza. De hecho, mi mamá le convence a mi papá para que le lleve. Mi papá lo deja en la chacra y se va a jugar. Y en la tarde para recogerlo, mi mamá entra con mi hermano a ver, ¿no? Si cultiva o no. Es como que observa, ve, pues, si tal vez este crecimiento. Mi papá no le importa. Mañana voy sábado bajo para donde mi mamá, y dice,
haz venir, ¿qué vas a hacer? Ah, ya, hazme. Y como que a veces me ayuda, a veces no, es para esas cosas. Y aparte de eso, estoy estudiando y mi idea y es como que mi estudio y la chakra, o sea, de que esté donde esté, que así me puedo rezar donde, ¿no? Apoyar a mi papá o trabajarlo. O sea, chakra y mi estudio. Sí, es importante, ¿no? Porque une la familia de alguna y otra forma, ¿no? Como dice acá el amigo, dice, ¿no? Su papá o su mamá se convencen para ir, ¿no? Alguien, algo, ¿no? Por si nosotros, decía mi mamá, vamos, madrugamos hoy a la punta de la estrada de castaña, ¿no? De la trocha. Vamos a cosecharlo y venimos temprano porque tu hijo, el mayor, ya se va a estudiar, ¿no? Y ese día nos juntamos todos los hermanos, nos vamos a sacar la castaña del último árbol que está más lejos, porque entre todo menos carga ahí, ¿no? Entonces ya ese día esa castaña ya lo vendíamos porque se vendía a una empresa que venía a comprar y el hermano ya se iba con la platita a estudiar a la ciudad, ¿no? O sea, cosas eso que, por eso le digo, hay un sentimiento ahí de generación, ¿no? De ese bosque que alguna vez a toda la familia, a todos los hijos o los que han estado ahí, de algo nos ha servido para estar ahora donde estamos, ¿no? Sí, no. Sí. En el caso mío, igual, por ejemplo, mi hijo me decía, siembra cacao para tus estudios, y era cierto, en serio, y ahora también pienso hacerlo para mi hermano, porque no tenemos harto, pero tenemos poco. Para mí es poco porque son como 2,5 hectáreas, pero quiero aumentarle más. No es mucho, es poco. Pero gracias a ese cacao como que bota casi 21 días, entonces como que yo voy a limpiar, entonces de ahí lo cosecho y lo vendo y es para mi estudio. Y de parte saco otro para mi hermano está en secundaria. Y tengo una hermana en inicial, o sea, de que salgo yo, pasa mi hermano, ¿no? Estudio superior y así sucesivamente. Entonces digo, ese cacao no va a alcanzar para mí, entonces tengo que aumentar. Entonces tengo que aumentar, no solo para mí, es para mi hermano y para mi hermana. O sea, mi papá está por los 40, entonces no sé, 40 por 50 ya pasa más rápido. La tienda ahí está, pero mi mamá tiene que alcanzar, o sea, digo que aumento, yo salgo, entra mi hermano, se queda mi hermano, o sea, es algo también como un relevo entre la familia que queda en la chacra. Por ejemplo, yo acabo mi estudio, me voy, esté donde esté, pero dije siempre voy a rezar. Entonces, mientras yo me salga, queda mi hermano. Y la chacra siempre, por ejemplo, gracias a la chacra tenemos unas casas, pero si tú siembras, creo, si de manera permanente y de manera más técnica, creo que la chacra sí te bota. Allá para la castaña, tengo una planta de castaña pero no produce, pero me acabo, si creo que si injerta produce un poco más corto, he escuchado, pero para el suelo no lo es, porque es un poco más huequito, no es tan altura, es como y parte de puerto para abajo, pero esta planta es que sí, o sea, es también ver qué sembrar, ¿no? Para ver que, por ejemplo, como dijo otros, dicen que no hay nada en chacra porque no siembran lo que se adecua a la tierra. Sí, me gustó mucho el tema porque le decía, igual yo, o sea, uno está, y lo mencionabas en un momento, uno está metido en este espacio, buen tiempo de la vida uno le ha dado y le da, porque de hecho venimos de esa empatía de habernos metido a la quebrada, a nadar todos, a ir a juntar de bien chibolo la castaña. Con toda la lluvia. Con toda la lluvia y vienes con tu bota lleno de agua, plac, 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 y cuando vienes sin bota vienes pateando el agua y con el hermano jugando en la carretera, porque normalmente vas 1 hora caminando para recién juntar la punta del árbol. Yo recuerdo un día veníamos después de una lluvia o en plena lluvia intensa, ¿no? Veníamos con nuestro saquito de castaña, ¿no? Y bueno, le dejamos ya porque se había mojado todo el saco y ya era más pesado, ¿no? Porque cargamos 6 latas, una barrica que le llamamos nosotros. Y veníamos jugando y veníamos pateando el agua en el camino, ¿no? Que se junta cuando corre. Y cuando nos damos cuenta pateamos y habíamos pateado una chuchupe, una serpiente, ¿no? Yo en mi caso me acuerdo, por ejemplo, cuando ya mi abuelo o mis tíos que iban a chancar la castaña, a barriquear, regresaban y yo estaba preparada con mi plumita de gallina, que era especial para sacar los izangos. Desde ahí yo tengo un gusto por los izangos y las garrapatas. Entonces es increíble, ¿no? Pero yo recuerdo que era feliz cuando mi abuelo veía llegar a mi abuelo a lo lejos después de castañar y ya estaba yo preparada con la plumita para sacarle el izango, ¿no? Y era ya seguro que él venía, hija, sácame los izangos, ¿no? Entonces todas esas cosas creo que te hacen querer y no sé, de repente retribuir y relacionado al bosque, ¿no?
Sí, me hace recordar, y la última vez que caminábamos, mira, para estudiar en Maldonado, ese tiempo la carretera íbamos en camionetas como vacas, como ganado, ¿no ves? Agarrados y iban todos así. Y al costadito había un asientito y al otro tiene ese asientito. Y los que iban ocupaban en el asiento se sentaban. Y al medio ponían a veces a alguien y alguien iba a sentar al medio. Y yo me acuerdo que de Aposento salíamos 3 horas caminando hasta Mavila. Y en Mavila el primer carro salía a las 6 de la mañana, 6 creo que era. Y de ahí el otro salía como a las 10, camionetas en ese tiempo. Y papá me acuerdo que salíamos a las 3, 4, 5, 6, ¿ves? Salíamos 2:30, 3 de la mañana caminando las 3 horas, 15 kilómetros. Y mi papá llevaba 50 kilos de castaña pelada o las gallinas, ¿no ves? Para venderlas en Mavila. Y entonces llegábamos a las 6, tenías que llegar porque el carro estaba a las 6, a 6:10. Y el carro un día llegamos y estaba en la vuelta, ese tiempo había Benito, había un restaurante, la vuelta así, el carro estaba por dar la vuelta. Y papá corriendo, iba por atrás. Y yo chibolo avergonzado, iba yendo por atrás, pero me va gritando que pare el carro. ¿Ve? Y le alcanza casi en el puente Mavila, que hoy día la quebrada allá. Y uno llega allá corriendo y lo bota al carro, ya vete, porque yo estudiaba en la tarde aquí. ¿Ya? Entonces, para llegar de la mañana a la tarde a estudiar en el colegio de esas, ¿no? Entonces, y llegas ahí, llegas a agarrar el carro y le estás cabezando el que está al costado, porque estás de sueño porque saliste toda la mañana caminando y caminabas 3 horas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo el tema de que cuando llegabas a Puerto y nadie quería comprarte las gallinas incluso. O sea, mi mamá iba a venderlas al mercado, nadie quería y le tenía que ofrecer y barateaban la gallina. Y lo mismo pasaba con la castaña en ese tiempo y la situación era fregada. O sea, me refiero, creo que son esos sentimientos y esas emociones que te mezclan con tu papá, tu mamá, tu familia y todas las sensaciones y emociones que has vivido en campo y que dices, oye, tengo un compromiso. Y creo que ese es el compromiso mío y seguramente de ustedes en el sentido de que hay que llegar a estos espacios de toma de decisiones, de gestión política, de gestión técnica, como para cambiarlo. Y de hecho, seguramente que nuestra responsabilidad debe ser, y tendría que ser, el poder generar que los demás jóvenes puedan introducirte en esto, o sea, en este relevo generacional, en estas acciones que hacemos, porque ya no es un futuro lo que está pasando, sino es una realidad, la invasión, el cambio climático, seguridad alimentaria, todos estos temas que involucran más que a los papás, nos involucran a nosotros por un tema de que estamos todavía en una edad suficiente de poder sufrir en un momento lo que vaya a venir, sino que también estamos en una responsabilidad de prevenir lo que se va a venir hacia el futuro, o sea, de lo que ya está. Entonces, me recordaba mucho eso y pensaba mucho en qué reflexiones les deja a ustedes ahora el ser parte ya de un relevo generacional que ya tiene gestión, que ya tiene vida, que ya puede estar presente en estos espacios y que puede generar cambios. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué reflexión tienen? ¿Qué compromisos asumen ustedes frente a estas condiciones? Yo creo que los jóvenes, los que estamos vinculados con el bosque, tenemos que alzar la voz, ¿no? Alzar la voz en el sentido de hacer escuchar las necesidades que conocemos, de pedir oportunidades que de repente nunca hemos tenido y de hacer respetar derechos, nuestros derechos, ¿no? O los derechos de nuestros papás. Y menciono mucho el derecho de nuestros papás, de nuestros abuelos, porque como hay cierto desconocimiento de estos derechos que también han sido vulnerados, ¿no? Es decir, actualmente se ve el tema del aprovechamiento de la madera. Entonces creo que hay mucha vulneración de derechos, mucho aprovechamiento de terceras personas por el desconocimiento del titular, ¿no? Entonces yo pido que no sé, que los hijos sigamos el buen legado, ¿no? De conservación, de poder mantener el bosque que pues el papá, la mamá nos ha dejado, ¿no? Y que nos involucremos en las actividades que hay. Es un reto bastante complejo ante una sociedad, ¿no? Que vivimos, ¿no? De diferentes circunstancias y más que todo la tecnología actual, pero nos queda desde nuestra perspectiva como persona, ¿no? Como persona ya nosotros lo tenemos asumido, como cargo que tenemos en las asociaciones o en alguna federación como mi persona, de tener paciencia, saber sobrellevar esto porque involucra a mucha gente, a muchos actores, ¿no? En el tema, por decir, de la castaña hay muchos involucrados, ¿no? Desde el productor
desde el productor conservador hasta el consumo, hasta el final, ¿no? Que puede ser el consumo final, ¿no? Del producto, ¿no? Hay varios procesos que pasa y hay muchas circunstancias. Mucha gente vive del bosque, ¿no? Pero vive a su manera, ¿no? A su forma de ser, pero ya de alguna forma se está ordenando esto. Por eso el reto, como dice Yaxiri, ahí que, como dice ella en el fondo, han abusado del desconocimiento de nuestros padres, ¿no? O de nosotros mismos también, que no conocíamos mucho el tema, y creo que tenemos que defender con ejemplos, ¿no? Y con participar, con aprender de querer hacer bien las cosas, ¿no? Yo hace rato decía a unos amigos castañeros, ¿no? Nosotros buscamos calidad de vida para las personas y para el bosque, porque el bosque también tiene vida, ¿o no creemos? ¿Sí? Claro, claro que sí, el bosque tiene vida, así como la tierra tiene vida y da vida, ¿no? Cuando crecen las plantas, lo que tú plantas, en el caso acá del amigo agricultor, de la cooperativa, ¿no? Plantas en la tierra, crece. ¿Y qué es eso? Esa tierra te da vida, porque ¿dónde va ese consumo de esa fruta o de ese árbol o de ese trabajo del agricultor? Es el consumo humano que nos da vida. Igual el bosque, ¿no? El bosque, como tiene vida, a nosotros nos da vida. Y en muchos, como te decía hace rato, nos da vida propia. Y eso a nosotros nos compromete, Miguel, a hacer más. Buscar más actores, comprometer a más jóvenes, ¿no? Que esto no quede acá nomás, ¿no? Hay un reto más allá de lo que nosotros vemos. El mundo globalizado es exigente cada vez más. Ahora el mundo europeo está exigiendo más a las concesiones, en este caso a nuestros bosques, que sean más cuidadosos, que sean manejados. Nosotros estamos en el ojo del mundo, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque somos bonitos? ¿Porque somos simpáticos? Es por el bosque, por nuestro monte, ¿no? Que le llamamos nosotros, por nuestros animales, por nuestra biodiversidad. Y hasta nos pagan por cuidar nuestros bosques, ¿no? Pero ahí está nuestra gran responsabilidad. ¿Cómo ves el relevo generacional? Pero cómo tú desde ti ves el compromiso de generar el cambio, de que tú ya tienes la empatía con tu tierra, con tus papás, con tu familia. Aunque ya lo has dicho, ¿no? O sea, le voy a dejar a mis hermanos aquí, pero aún así, tus compromisos de cómo trabajar en ese tema del relevo generacional. Es con responsabilidad, una responsabilidad de que parte mía, y no solo mía, es convencer a los demás de que cuidando a nuestros bosques podemos hacer algo más bonito, algo más más sostenible. En secundaria tenía un profesor que es ingeniero forestal. Es trabajar la agricultura, ambiente, economía y social, un triángulo. No cortar mucho, que te genere una economía y que tú estés bien y que no afecte a la sociedad. Y lo que estamos acá, por ejemplo, los que están apostando por esto, tenemos una gran responsabilidad para... Es que, por ejemplo, si yo soy si tú eres un joven, ¿no? Que estás ahí con ese relevo, y yo no lo soy, tienes que convencerme a mí para ser parte de ti, parte del grupo. De hecho, una muy buena reflexión. Como les decía, este es un trabajo de todos en conjunto, de los que ya estamos acá, y esa responsabilidad hay que asumirla, de hecho, porque no todos llegan a este momento, no todos llegan al momento de haberlo entendido, de haber empatizado, creo, y poder asumir esa responsabilidad. Yo espero que de verdad esto nos lleve a articularlos con más otros jóvenes que quieran trabajar en esto de el relevo generacional, una toma de decisiones desde lo técnico. Bueno, pues si tienen algo más que decir y en cuanto a la reflexión, por favor. Vamos. Bueno, yo lo que llamar, ¿no? A los jóvenes, hijos más que todo en este caso de agricultores, de castañeros, ¿no? Y que tienen una gran responsabilidad ante sus padres, ¿no? Que ya muchos de ellos, Miguel, no tienen la educación o la formación académica que nosotros de repente lo tenemos, primaria completa, secundaria completa, universidad, un estudio no universitario, estudio universitario, ¿no? Con títulos, sin títulos, hay un gran compromiso con nosotros, ¿no? Y creo la verdadera responsabilidad es estar en compartir lo poco o mucho que sabes, ¿no? Y eso es servir a los demás, ¿no? Creo que el propósito de nuestro Creador acá en la tierra es servir a los demás, ¿no?
ayudar. Si hay un estudiante que termina los estudios, que no sea solamente, que muchos en estos últimos años se ha inculcado, tú vas a ser profesional para hacer dinero. Tiene que ser el profesional que ayude a mejorar las condiciones de vida y que en el tiempo todos tengan las mismas condiciones de vivir mejor, ¿no? Yo pienso y creo eso. Si uno se prepara se prepara académicamente y estudia para uno y también para ayudar a los demás. El conocimiento nos hace siempre libres, ¿no? Nos ayuda a mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no? Y de personal, familiar, grupal y en la sociedad. Porque querramos o no querramos, la vida compromete a la sociedad. Nos debemos a toda una sociedad. Yo sin ti no soy nada, sin Yacirí no soy nada. Todos nos involucramos en la sociedad. Y eso es básicamente elemental, donde el egoísmo debe dejar de existir en las personas por querer hacer yo, ¿no? Tenemos que ser todos a una, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? Porque a una solucionar los problemas, ¿no? Porque problemas siempre hay, ¿no? Porque más fácil es no hacer nada, ¿no? Y entonces hay que hacer algo. Eso yo llamo a los jóvenes actuales, ¿no? Más que todo en este caso de los castañeros, agricultores, hijos también de madereros que lo están haciendo hacen un trabajo responsable, ¿no? Hay concesiones madereras que están haciendo reforestación muy responsable, están devolviendo el doble a los bosques, pero muy pocos. Pero entonces el compromiso de todos nosotros que vivimos en esta sociedad, de alguna u otra forma, con menos o más responsabilidad, es seguir para adelante, ¿no? Seguir para adelante, capacitándose, adquirir conocimiento para ayudar a los demás, ser mejores todos. Agradecer su presencia, su opinión cuenta mucho. De hecho, esperemos en algún momento podamos generar tal vez otro podcast, pero viendo un tema de los muchos que hay por tocar, pero de poder generar de hecho de repente modelos, en el sentido de que se puedan crear también a partir de ustedes que ya han logrado estudiar en la universidad, estar ejerciendo un trabajo, una condición política, ¿no? De que los demás puedan conocerlos y saber, oye, si ustedes lo han hecho, ¿por qué yo no puedo hacer eso? Y eso también es contagiar a los demás. De hecho es una misión dentro de nuestro, y es una misión dentro de nuestro, de hecho, el poder en los espacios en que estamos, si estás en el mercado, si estás en tu casa o estás hablando en una reunión, siempre hablar de estos temas y difundirlos, que es importante para enseñar a la gente, para compartir nuestra experiencia. Entonces, en base a esto, empezar a generar el cambio por nosotros y ser difusión de lo que decimos. Entonces, de hecho, el tema de motivar a los jóvenes es importante, tal vez de plantear en el futuro programas o políticas que tengan que involucrar mucho al tema de relevo generacional y que se pueda comprometer al mismo Estado a que es necesario trabajar sobre el relevo generacional. Con esto agradecer, de hecho, a todos nuestros seguidores, a todos los que nos ven en el Facebook, en el canal de YouTube, en el Instagram, y decirles que estaremos pronto en otros podcasts y esperamos que nos den sus likes, nos gustan y compartan mucho. Lo que se dice siempre, ¿no? Lo antiguo era mejor, ¿no? Los más antiguos éramos buenos, no es cuestión de buenos, ¿no? Claro. De querer sino hacer bien las cosas, ¿no? Exactamente, sí, definitivamente sí, de hecho hay mucho que trabajar entre papás e hijos, sí. Involucrarnos mucho en eso porque necesitamos de toda esa mezcla de las experiencias. Sí, confianza en los hogares. Sí. Definitivamente se necesita mucho. Por eso le decía el tema de poder hacer el cambio desde nosotros y plantear estas propuestas hacia la sociedad. Porque si nos las quedamos para nosotros, es como decir, mejor no hacer nada, o sea, ¿no? Entonces, como yo te pido que cambies y yo no cambio. Claro, o sea, hay que hacer, pero hay que generarlo desde nuestra pasión y nuestro gusto por querer hacerlo. Sí. O sea, entonces, desde ahí es que llamamos a este cambio, de hecho, y somos parte de ese cambio. O sea, es decir, todos. Sí. Y de hecho me motiva mucho tu pasión y tu gusto cuando dices, yo voy a acabar la universidad y con ese cacao seguirá mi hermano y luego mi hermana.
O sea, no son pensamientos normales para la gente común. O sea, la gente no piensa así. Sí. Yo acabo de estudiar y me vale mi hermano y me vale mi papá y yo estoy estudiando otra cosa y me dedico a otra cosa. Mira, lo que también dice Yaxiri, ¿no? Estamos trabajando en esto. En RONAP estamos trabajando esto, estamos haciendo esto, estamos mejorando el estatuto, ¿no? Que todos nos involucremos conforme las necesidades, vamos cambiando, ¿no? Pero para el bienestar de todos. Eso es bueno. Claro. Eso es bueno, ¿no? Para lo que venimos, el propósito de nuestro creador es servir mejor, ¿no? Servir donde estás. Ni hablar, yo te decía, me gustó mucho lo que dice. Pues sí. Es el desprendimiento de la gente y la responsabilidad del mayor de decir, esto voy a legar a mis hermanos menores. Entonces, es súper bueno lo tuyo, Johan, de verdad. Es decir, pues les decía, hablemos de reunir gente apasionada, de reunir gente preocupada por su familia, que es la base así, preocupada por el bosque. Es decir, necesitamos ese nivel de apasionamiento. Entonces, le diría con esto, es decir, agradecerles nuevamente su participación, invitarles a otros podcasts que seguramente vamos a estar trabajando, vamos a estar produciendo y de hecho compartir toda esta experiencia con ustedes, los que nos ven, es importante, de hecho, porque es decirles, oye, seamos partícipes todos de este cambio, de trabajar temas que a todos nos involucren y que generen en realidad oportunidades para nuestros hijos, oportunidades para toda la gente que conocemos y a los seres que uno quiere, ¿no? Ahora, sí contamos con ustedes para comentar en el Facebook, en el canal de YouTube, en el Instagram, compartan lo que estamos haciendo, la participación de los amigos y por favor, hasta la próxima. Muchas gracias.